Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Sois unos valientes para venir hoy a hablar de mercados financieros y yo valiente por ponerme aquí a hablar de ellos porque, bueno, ya veis que el año está siendo muy difícil. Yo llevo más de 25 años en mercados financieros, algunos ya lo sabéis, y la verdad que, bueno, es uno de los periodos que son especialmente complicados, porque se suman muchos factores. A ver, quien decide dedicarse a esto como yo, pues ya sabemos y hemos ido experimentando en estos años que los mercados no son plácidos, siempre hay obstáculos, siempre hay cosas, es parte de los mercados. Lo que pasa es que en este caso pues parece que se han alineado, ¿no?, todos los astros negativos y hace la situación pues más difícil, ¿no?, para inversores como vosotros y para los profesionales que somos también nosotros, que tenemos que dar ideas y sobre todo análisis, ¿no? Por lo cual, el objetivo de esta nueva conferencia, que celebramos que finalmente sea ya presencial, porque estaba hasta el gorro de los webinars, que no me gustan. Me gusta ver a la gente, ver las caras y es mucho mejor para comunicar. Es dar luz. Nosotros intentaremos, bueno, yo intentaré dar luz de lo que está sucediendo y sobre todo, pues un poquito, nosotros no somos futurólogos ni queremos serlo, pero sí que, bueno, dar unas pinceladas de por dónde pensamos que van los tiros. Y insisto, no es un momento que es especialmente difícil, pero bueno, hay una serie de reflexiones que me gustaría haceros. Me apoyaré algo con la presentación, pero sobre todo es más poca presentación y más rollo. Al final, la idea es que esto dure aproximadamente una horita y poco, y al final, como siempre, pues estaré encantado de poder responder a las preguntas que tengáis. Se está también grabando en streaming para que lo vea desde casa y luego lo colgaremos una vez finalizada la conferencia. Vas veure ahir al final de Tot es mou a TV3 la intervenció d'en Josep Cuní? No. Intentaré buscar-la pel mòbil i el torn de pregs y preguntes manté. Perfecte, muy bien. Entonces, primera idea que quiero destacar y que es importante. Normalmente, en los mercados financieros hay dos grandes tipos de activos, como es la renta fija y la renta variable, que van descorrelacionados. Normalmente cuando una va bien, la otra va mal, o a la inversa. Esto es una verdad de los mercados financieros cada vez menos verdad. Actualmente hay una correlación muy importante entre los dos tipos de activos. Los que me conocéis sabéis que en SLM nosotros tocamos todo tipo de activo, fondos de renta variable, fondos de renta fija, gestionamos nuestra SICAV. Hola, Peter. Hola, ¿qué tal? Bien. Entonces, nos hemos dado cuenta y hemos visto que realmente pues, los dos tipos de activos están funcionando mal en lo que va de año. Por lo cual hace el trabajo un poco más difícil, ¿no? Y de hecho yo creo que en esta gráfica que os pondré ahora aquí, a ver si me aclaro yo con esto. Sí, con esta gráfica. Mirad, esto es un gráfico de Bloomberg en la que tenemos los dos principales índices, o los índices más seguidos, para poder reflejar en una gráfica lo que está sucediendo en estos dos tipos de activos. Y la línea blanca es el Barclays Global Aggregate, un índice de renta fija global. Lo coge todo tipo de activos de renta fija, obviamente. Soberanos, corporates, financieros, todo tipo de activos. Fijaros que desde el 1 de enero esto se hace, he hecho este gráfico en base 100 para poder comparar con un número índice. Partimos del 1 de enero a 100 y vemos pues que el retroceso constante de la renta fija pues es muy evidente en este gráfico. Además es muy uniforme y va, estos son los precios de los bonos,
y van bajando los precios de los bonos reflejados en este índice. Esto quiere decir que las rentabilidades, las TIRs, los yields van subiendo, los spreads se van ampliando. Y el otro día un cliente me decía, es que yo creo que este año la renta variable está incluso cayendo menos que la renta fija, me decís, ¿no? Esto está hecho esta mañana, tengo que decirlo, porque si habéis seguido en los mercados, estaba todo en verde en Europa y cuando ha abierto Estados Unidos en rojo está girando todo, por lo cual, pero bueno, no hay muchísima variación. Y entonces, por eso, al decir esto de este cliente, ya tenía más o menos la idea, pero quería plasmarlo en un gráfico. Cogemos aquí, que es la línea azul. Esto es el MSCI World, que es el principal índice de acciones de renta variable global, para poderlo comparar. Y fijaros que sí que es cierto que en un primer momento, en enero, febrero, parecía que la renta fija, a pesar de caer algo en precio, aguantaba mejor que la renta variable. Obviamente la renta variable es mucho más volátil y se ve en esta gráfica muy claramente, ¿no? Este gráfico me parece muy interesante para entender dónde estamos y esta no descorrelación que os comentaba al principio de la conferencia. Pero sí que es cierto que a partir, sobre todo, de marzo, pues la renta variable tuvo un rebote, si os acordáis, parecía que cogía otra vez algo de mejora, sobre todo cuando pareció pues que podía incluso llegarse a ver algún tipo difícil, pero al menos sentarse a hablar del tema de Ucrania y demás, para luego volver otra vez a caer. Y en los últimos momentos, esto lo he hecho, insisto, esta mañana, pues están prácticamente igual. El principal índice de renta variable global y el principal índice de renta. Esto os lo puedo decir en 25 años de carrera, pocas veces lo he visto con esta correlación tan extrema, porque fijaros que los dos tipos de activos están cayendo alrededor de un 12% en lo que va de año. Obviamente luego va por barrios, hay que ver, pues por ejemplo, el índice chino, el CSI 300 está cayendo más, está por encima del 20% en caída. Luego, por ejemplo, tenemos el índice FTSE 100 de renta variable británica, que muchos nos asustaron y yo nunca me lo acabé de creer, de que el Brexit iba a ser un desastre y un cataclismo para la economía británica, y no es así, porque es de los pocos índices que esta mañana, ahora no lo sé, pero esta mañana estaba en verde, en lo que va de año, o sea, va por barrios, pero en conjunto, igual que los bonos también va por barrios, pero en conjunto los dos tipos de activos están en un año negativo y correlacionados. Esto me diréis, ostras, con esta correlación tan extrema entre los dos tipos de activos, ¿qué podéis hacer y qué podemos hacer? ¿No? Se puede hacer, pero sobre todo ir a índices o a fondos indiciados globales, sean de renta fija y renta variable, nos dan resultados muy similares. Tenemos que ir a buscar emisiones de bonos concretas, acciones concretas, sectores específicos para intentar romper con esta correlación. Pero este gráfico para mí no nos parece interesante, esta correlación es extrema. Esta es la primera idea que quiero trasladaros para que tengáis en cuenta pues, dónde estamos, ¿no? Entonces, otro aspecto que hemos venido hablando desde hace ya muchos meses, es la inflación. Todos hemos hablado de la inflación. Yo soy de los que, como los bancos centrales, llevo meses diciendo que creo que esta inflación, el riesgo principal para que pase de transitoria a más permanente, es el mercado de trabajo. Al final, el mercado de trabajo es lo que acaba presionando una inflación que se instale en una economía. En un primer momento yo no veía esa fortaleza del mercado de trabajo, pero vimos en 2021, sobre todo, como cada vez más, pues la mejora de los PIBs y de la actividad económica hizo que cada vez hubiera más empleados, sobre todo en Estados Unidos, con una tasa de desempleo cada vez más baja, y eso acabó generando una inflación acuciante, persistente y mes a mes. Eso genera otra gran pregunta, sobre todo los que ya tenéis más edad. Yo en estos años, yo nací en el 71 y era un niño, pero se ha venido al menos planteando, ¿no?, la pregunta de si estamos ante un escenario como el de la inflación, que generó una crisis importante en los años 70. Tuvimos las dos crisis del petróleo, del 73 y del 79,
y tuvimos un periodo muy inflacionario, ¿eh? Entonces, vamos a intentar desgranar qué pasa en esta comparativa. Obviamente, aquí cada uno tiene su opinión. Yo os voy a dar la mía, que es la de SLM, y me puedo equivocar. Pero yo lo que sí que creo es que, para empezar, el punto de partida es bastante diferente, ¿eh? La inflación en agosto del 77, bajo la presidencia de Adolfo Suárez, en plena transición, el pobre Adolfo pues no tuvo las cosas fáciles. Sobre todo, la gente habla mucho de sus malabarismos políticos, pero también tuvo que hacer malabarismos económicos, ¿no? La inflación la teníamos casi al 30%. Atención, señores, casi al 30%. Llegó en agosto del 77 al 28,4%. En cambio, ahora, siendo la inflación preocupante, no es que le quiera quitar hierro al tema, pero siendo una inflación importante, en la del anterior mes, la de cierre del mes de marzo fue del 9,8%, que también es elevada, pero es 3 veces menos de la inflación que tenía que luchar Adolfo Suárez. Y en la eurozona fue del 7,5%. España, en líneas generales, siempre es un país más inflacionista. Por lo cual, el punto de partida es diferente. Además, aquí quiero recordar, porque parece que aquí la memoria la tenemos todos un poco corta, y yo creo que vale la pena recordarlo también, que el problema que ha tenido la zona euro durante, sobre todo, el mandato de Mario Draghi, que, si no me equivoco, finalizó en octubre del 2019, fue un problema de deflación. Europa estuvo un tiempo con muchísima deflación, perdón, con inflación muy baja e incluso con deflación. No sé qué pasa aquí. Y eso generó unas políticas, además hoy aquí tenemos en la sala un alemán, muy criticadas desde Alemania, que eran unas políticas inflacionarias. Compra de bonos, inyecciones monetarias, intentando revitalizar esa inflación. Eso tenía un riesgo, y los alemanes nos lo decían, la ortodoxia alemana. Ojo con inyectar demasiada liquidez, generamos burbujas de activos financieros, generamos burbujas en la economía, y eso es un poquito la queja del Bundesbank contra el Banco Central Europeo. Mario Draghi, siendo italiano, siendo pues muy bravo él, pues continuó con su política, que yo no digo que fuera equivocada, pero obviamente tenía unos riesgos. Pero el hecho es de que se hablaba incluso de la japonización de Europa, de que Europa podía entrar en una década perdida por una deflación, que es muy negativa también la deflación para una economía. Finalmente pasa el testimonio a Christine Lagarde a finales del 19, y en 2020 nos llega lo que el gran inversor y gran escritor para mí de temas de economía, Taleb, Nicolás Nassim Taleb, que es de origen libanés, nos habla del evento raro, del rare event, y nos llega, ¿no? ¿Nos llega cuándo? En marzo del 2020, con la COVID y con la pandemia. Eso lo cambia todo, y de hecho eso lo que hace es hacer que sea más peligroso, o se convierta en más peligroso, toda esa política que tuvimos de intentar generar inflación. Pero ¿qué solución se encuentra? ¿O qué solución de manera casi unánime toman las principales economías europeas y Estados Unidos o Reino Unido? Una receta, una solución completamente diferente a la que tuvimos en 2008 y 2009, 10, 11, 12, que fue la austeridad en ese momento. Aquí hemos ido al otro extremo. Hemos pasado a una política fiscal ultra expansiva. Los datos los tengo más adelante, pero ya os lo digo. Estados Unidos hizo una política fiscal ultra expansiva. Fue el país dentro de los desarrollados que más inyectó desde el gobierno en política fiscal, un 25% de su PIB, que el PIB americano, no estamos hablando de un PIB pequeño, estamos hablando de la primera economía del mundo, ¿no? Entonces, llegamos así al 2020. Luego, el 2021, hay un frenazo, obviamente, causado por nuestras medidas, y el 2021 empieza a aparecer el riesgo de la inflación. ¿Por qué? Porque todo el consumo
latente de los que tuvimos la suerte de seguir trabajando durante el 2020 o seguir teletrabajando o seguir ahorrando, pues tenemos todos unas ganas tan locas de volver a viajar y volver a consumir que en 2021 la economía se reactiva, pero se sobrecalienta y eso genera inflación. Además, baja el nivel de desocupados, eso también genera inflación y además tenemos problemas con la energía que llegan a su colofón, llegamos finalmente a su colofón con la desgraciada y gran crisis humanitaria de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero hay gente que me habla que como si eso fuera el motivo principal o el factor principal. Claro que es un factor muy importante, pero es que ya veníamos, el otro día decía un economista que me gustó mucho, dice, es como prender fuego en un bosque muy seco. El problema es muy importante. Pues esto es lo que pasó. Ya teníamos un mercado que estaba atendiendo a la inflación y con el problema de la energía que genera un incremento de los precios importantes, vuelven a haber disrupciones en las cadenas de suministro globales y esa inflación se convierte en una tendencia imparable. ¿Cuál es lo positivo dentro de este escenario que estoy explicando? Algo negativo. Que sí que es cierto que la inflación, por ejemplo, la última, la española del último mes, del mes de abril, el indicador adelantado, ha sido del 8,4. Es una bajada del 1,4 respecto al 9,8. Una bajada de estas características no se veía desde hace unos 20 años. Por lo cual, yo no estoy diciendo que hayamos ya conseguido batir o girar la inflación, porque no es así, sea un problema importante y un problema que tenemos que seguir luchando. Pero sí que es cierto que al menos ese mes a mes cada vez superior, que ya íbamos a superar el 10, se ha frenado. Y en eso sí que podemos decir, salvando las diferencias, de que el problema de la inflación lo tenemos hoy como lo teníamos en los años 70, pero en niveles 3 veces menores. La crisis energética tiene similitudes, al final lo sabéis muy bien. Obviamente no voy aquí a defender ni a atacar a unos ni a otros, pero hay unas cosas que sí que tengo que decir. Y es que a pesar de que haya toda una presión mediática desde Putin para defender sus acciones, también hay una presión mediática, aunque sea democrática, del mundo occidental para demonizar a Putin. Y es probablemente un criminal de guerra y lo podemos demonizar. Pero la actual guerra no es solo culpabilidad de Putin, aunque la haya iniciado. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros probablemente, lo decía el otro día Lula da Silva y me gustó, porque un poquito es mi tesis, cuando Putin nos decía, oye, no pongáis a Ucrania en la OTAN, no os acerquéis tanto a nuestro flanco occidental, que nos estáis metiendo nos estáis metiendo contra la pared. Es decir, pensar que no tengo que ir a un mapa, lo voy a poner, las repúblicas bálticas, tenemos Polonia, tenemos Bielorrusia, Ucrania, y luego por debajo pues tenemos todos los países del Cáucaso y demás. Claro, eso lo podríamos haber evitado, no lo evitamos. Es lógico también en parte entender que cada país es libre de poder entrar o no a la OTAN, pero generaba un problema. Yo siempre pongo este ejemplo. Es decir, pongamos misiles o armamento militar ruso en la frontera norte de Estados Unidos, en Canadá, y en la frontera sur de Estados Unidos, en México. Ya veremos si los americanos están quietos o hacen algún tipo de contramedida. Y lo sabemos por los años 60, con la crisis de los misiles, cuando de los misiles en Cuba. Por lo cual, hay mucho que hablar de esta guerra. Pero no entrando en este tema, sí, esto lo digo en el sentido de que quizás se podía haber intentado evitar, pero no se evitó. Entonces, ¿qué similitud tiene con los años 70? Que Putin y Rusia saben de la dependencia energética de Europa, sobre todo, tanto al petróleo, pero sobre todo a su gas, especialmente Alemania y los países más cercanos. Alemania, para mí, ha hecho una política durante estos últimos años que puede ser loable, puede ser interesante, que ha sido la del engagement, es decir, intentar que Rusia no fuera la oveja negra, intentar llegar a relaciones comerciales, ¿no? Que involucrarla en todo lo que son las cadenas de suministro energéticas y de comercio con Europa, con la Europa occidental, si la podemos llamar así, y al final ha salido mal el tema. Ha salido mal el tema porque tenemos una alta dependencia. Entonces, ha utilizado esa palanca de la energía para apretarnos las tuercas ante el tema este de la posible entrada de la OTAN de Ucrania. ¿Qué pasó en los años 70? Pues que hubo la guerra del Yom Kippur entre Israel, Siria y Egipto. El mundo occidental patrocinó, como siempre, Estados Unidos a los israelitas
y los países productores de petróleo árabes decidieron cerrar el grifo y meter menos barriles de petróleo en el mercado. Se generó una escasez de oferta de energía y generó esas inflaciones de los años 70. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en los años 70 Estados Unidos, primera economía del mundo, era muy dependiente del petróleo árabe. Hoy, en el 2022, Estados Unidos, que ha hecho, para mí, los deberes, mientras en Europa, que estamos muy orgullosos de decir que la democracia se inició aquí, en Atenas, con las polis griegas, nos encanta debatir, marear, sobremesas y demás, y mientras nosotros hacemos eso y estamos tan orgullosos de debatir, los anglosajones, sobre todo los americanos, se ponen a trabajar. Mientras nosotros debatimos, ellos trabajan. Ellos se han puesto a trabajar en estos últimos años y han conseguido la independencia energética. Por lo cual Estados Unidos, fijaros con todo el tema de la guerra, Estados Unidos ha sido mucho más punzante. ¿Por qué ha sido más punzante Estados Unidos? Porque no tiene esa dependencia energética que tenemos nosotros. Entonces, esa para mí es una diferencia fundamental sobre las comparativas con los años 70, para que esto no se convierta en una cosa hiperglobal, aunque ya es global, obviamente, pero es un tema más importantísimo porque involucramos a la Unión Europea, que sí que es dependiente de la energía rusa, y por eso yo ahí veo una diferencia importante. También es cierto, y podríamos hablar largo y tendido, del diferente mix energético que tiene cada país. Porque, por ejemplo, así como Polonia, las repúblicas bálticas, Alemania y demás, pues tienen una dependencia más elevada de la energía rusa, pues, por ejemplo, aquí, por una vez, España, que siempre nos ponen como el alumno de malo, o a los italianos, en eso hemos hecho mucho los deberes. Que sepáis que España es uno de los países con unas infraestructuras, el país con más infraestructura de gas natural licuado, porque el gas natural que viene por los clásicos gasoductos, el Nord Stream 2 y demás, se puede evitar estos gasoductos desde Rusia, pues a través de los metaneros, los barcos en que licuamos el gas en líquido, y los grandes exportadores de gas natural licuado, que son los sectores, luego lo comentaré cuando hablemos de sectores, americanos, catarís, australianos, Malasia, también Rusia, pues es una alternativa al gas ruso. Pero para esa alternativa al gas ruso tenemos que tener las infraestructuras. Europa se ha olvidado de eso. España es el país que tiene más plantas de regasificación. Para poder recibir este gas natural licuado lo tienes que volver a regasificar para luego ya meterlo en una tubería, un gasoducto y distribuirlo. Además, España es una isla a nivel energético con el resto de Europa. Tenemos nuestros amigos franceses, que siempre son tan franceses, y no han facilitado nuestra conexión vía gasoductos con el resto de Europa, ¿no? Entonces, de hecho, la planta de regasificación más importante de España está en Barcelona, en el puerto de Barcelona. Por lo cual, ahí yo veo una diferencia. Sí que es un problema importante y la palanca de Putin es importante, pero era mucho más importante la palanca de los países árabes. Entonces, espera que me he equivocado. Sí, se ha pasado, ¿no? Sí. Se va pasando solo. Entonces, esto es el punto ¿no? de la diferencia de la dependencia energética. Y también otro aspecto, no es que yo os quiera dar aquí, también os quiero dar algo de optimismo, pero sí que hay cosas de más optimismo, ¿no? Respecto de la lucha con esta inflación. Otra cosa para mí muy importante respecto a los años 70, cuando hacemos la comparativa que estamos haciendo ahora, es que los bancos centrales en ese momento eran poco independientes. En los bancos centrales, el Banco de España sin duda, pero muchos otros bancos centrales, eran simples herramientas de los gobiernos de turno. Eso hace que si está en manos del gobierno de turno, sean instituciones que al final tendrían que estar lideradas o manejadas por economistas, por tecnócratas, y al final eran mucho más dogmáticas o ideológicas y seguían más la pauta del gobierno de turno de los años 70. Ahora no es así. Ahora los bancos centrales son independientes. Se podrán equivocar o acertar, pero sabemos que al menos están llevados por profesionales, economistas y no por políticos con unos intereses específicos. Eso no quiere decir que esto también en algún momento ha estado en riesgo, sobre todo
durante la presidencia de Donald Trump, que lo he hecho mucho de menos porque siempre nos daba algo de vidilla con sus tweets y demás, y ahora estamos un poco aburridos, ahora son todos como muy aburridos, y con Trump pues, nos divertíamos algo. Trump lo decía que la política de tipos de interés del banquero central, de su banco central, que es la Fed americana, que era Jerome Powell, llegó a decir que era un inútil. O sea, ahí sí que Donald Trump se metía en colusión con el banquero central, pero Jerome Powell seguía su ritmo. Entonces, para mí esto es importante, porque la lucha contra la inflación no va a ser fácil, pero va a ser, o sea, es mejor tenerla con bancos centrales independientes que con bancos centrales dependientes como en los años 70. Y en el caso ya específico de España, por España en ese momento veníamos de 40 años de autarquía, de estar fuera de los circuitos a nivel institucional del mundo occidental, y ahora actualmente pues estamos muy metidos en todo tipo de instituciones multilaterales globales. El peso de España para mí es relativamente bajo, pero al menos estamos aquí. Formamos parte de la eurozona, formamos parte de la Unión Europea, formamos parte de la OTAN, y creo que eso también, si en algún momento, porque claro, el problema a veces es específico de un país, pero otras veces es un problema la inflación más global, ¿no? Cuando viene sobre todo por el tema energético. Pues si ahí se puede hacer algún tipo de política económica conjunta, ¿no? Como se hizo en su momento con el tema de las mascarillas para la COVID, pues también es un tema que ahora tenemos y que no teníamos. Por lo cual, por los que os puedan asustar diciendo es que estamos en la misma situación que en los años 70 y va a venir una crisis terrorífica que fue difícil, la crisis de los años 70 y principios de los 80, pues a mi humilde entender no creo que estemos en ese caso. Pero obviamente los paralelismos saltan a la vista, las diferencias creo que no. Entremos, no quiero poner muy técnico aquí porque tampoco quiero aburriros, pero sí que tenemos que, si somos inversores y tenemos que hablar de nuestras inversiones, no podemos evitar hablar de la política monetaria de la Fed. La Fed, a mi entender, y insisto, yo también es de los que he defendido la transitoriedad de esta inflación, pero la Fed yo creo, como otros bancos centrales, que se ha encontrado con una situación difícil, esto es lo que os decía antes, un 25% del PIB en política fiscal expansiva en Estados Unidos, por lo cual ya con inicio de algunas burbujas y algunos activos, y creo que los bancos centrales, esto lo decía el The Economist el otro día y estoy muy de acuerdo, el Banco Central, cualquier banco central que se precie, debe centrarse en un solo aspecto de política monetaria, que es la estabilidad de precios, la estabilidad de su moneda. Esto el Bundesbank alemán, conocido coloquialmente como el BUBA, lo tiene muy claro. El Banco Central Europeo también, pero menos. Y la Fed incluso algo menos. Porque además aquí se han metido otros aspectos en los últimos años que como más o menos teníamos controlados la inflación, porque ya os digo, no era un problema de inflación, era un problema de inflación baja o incluso deflación, se ha desviado un poquito el foco de los bancos centrales, y esta es una crítica que hago a los bancos centrales. Pues se han centrado en otros aspectos que como que llevan más glamour o están como más de moda, que son más de tendencia, y los bancos centrales esto lo ha hecho mucho Lagarde, esto me acabo de entender, pues ponerse mucho en el tema del cambio climático. Claro que es un problema el cambio climático, no es que yo no diga que no tengamos un problema con los recursos de nuestro planeta, pero creo que no es una de las tareas prioritarias de un banco central, porque además te desvía del foco. Y esto ha sucedido. Los bancos centrales han estado como muy con el tema del cambio climático, especialmente Christine Lagarde. O el tema de las criptos, las criptodivisas, los que me conocen ya saben que yo soy algo escéptico con las criptodivisas tal y como están montadas hoy, porque precisamente si tú quieres ser una divisa, seas cripto o seas tradicional, lo que tienes que ofrecer a tus tenedores es estabilidad del precio, y las criptos estabilidad del precio no tienen ninguna. Entonces, eso sí que ha generado también un desvío del foco, porque muchos bancos centrales se han centrado en luchar contra la cripto. Esto es como una guerra, Las élites tradicionales de los bancos centrales y los libertarios de las criptodivisas, pero ni tanto, o sea, ni unos son tan libertarios ni los otros son tan élites, pero da igual. Y se han centrado también mucho en eso. Otro aspecto que nos ha desviado del aspecto fundamental de un banco central, que es la estabilidad de precios. Finalmente, se han dado cuenta, han reconocido el error, entre comillas, y ahora todos vamos
vamos, maricones, vamos todos corriendo y los bancos centrales se están moviendo. Lo vimos ayer, Banco Central Americano, una subida del 0,5. Esto no se daba desde principios del 2000, si no recuerdo mal, 0,5, pero no solo 0,5, porque normalmente las subidas son de 0,25, es que está hablando, me he estado leyendo hoy con detalle, no lo puedo escuchar, pero me he estado leyendo lo que dijo Jerome Powell, dice, es que ahora vamos a luchar contra la inflación y si tengo que subir, hay más subidas esperadas, probablemente las dos próximas sean del 0,5 del 0,5, eso que se dice hoy, pero si tiene que hacer del 0,75 también lo hará, es decir, ahora están decididos en luchar contra la inflación. Y además ya están reduciendo el balance de la FED. ¿Qué es el balance de la FED? Es toda la compra de bonos para inyectar liquidez, también van a reducir. Por lo cual tenemos vía precio, que es el precio del dinero, el tipo de interés, como vía cantidad de dinero en circulación por toda la compra de bonos, que ahora va a ser menor para ir reduciendo el balance, una política claramente contractiva. Ellos dicen que eso se va a hacer de una manera progresiva y para que pueda haber un aterrizaje suave. ¿Por qué hablo de aterrizaje? Porque cuando tú haces una política monetaria contractiva con esta intensidad, puedes generar un problema, que es el riesgo de Volcker. Volcker fue un banquero central que en los años estuvo en la FED americana entre el 75 y el 79, tuvo que luchar contra una inflación en marzo del 80 del 14,8%, ¿y sabéis a cuánto subió los tipos Volcker? Al 20%. ¿Os acordáis que no hace mucho, al inicio de la guerra, el Banco Central ruso también subió los tipos al 20%? No es un tema solo de los rusos, los americanos, primera economía del mundo en ese momento, a través de Volcker, subió al 20% el tipo de interés en junio del 81. ¿Qué generó eso? Una recesión. La recesión del 82. Por eso os digo, no os quiero desanimar, pero digamos, la situación tiene una cierta dificultad. Porque si nos hemos dormido, pero ahora nos pasamos de agresivos, es lo que decimos en política monetaria, los dovish y los hawkish, las palomas y los halcones. Si ahora somos demasiado halcones, el riesgo principal es uno, que nos carguemos el crecimiento de un país. Por fortuna o afortunadamente, el 2021 fue un año de mucha subida, de mucha actividad económica. Y yo esto lo he dicho en alguna conferencia, en la radio, en algún artículo. Afortunadamente venimos de un crecimiento bastante elevado en 2021. Pero si nosotros vamos apretando tanto el acelerador en las subidas de tipos, podemos hacer descarrilar la economía americana, que es la primera economía del mundo. Por lo cual, estos son ideas que voy lanzando, no muy positivas. Pero a pesar de eso, la FED continúa, y esto lo dijo ayer también Jerome Powell, R con que hay una transitoriedad de la inflación que se produce por un shock de oferta. Es decir, no hay suficiente oferta para poder cubrir toda la demanda de bienes y servicios que pide el mundo. Puede ser así, no digo que no, porque realmente yo creo que la disrupción en las cadenas de suministro globales que generaron la COVID y que ahora otra vez se están generando con la guerra de Ucrania, pues generan ese problema con la oferta. Y además aquí, y para mí esto es uno de los problemas ahora mismo principales y que no acabo de entender y creo que van también a cambiar de opinión, es esta política de COVID-0 de China, de la segunda economía del mundo. Para mí esto es un error, no voy a ser yo quien les diga a los chinos lo que tienen que hacer, pero esta política de COVID-0 de los chinos, hoy veía, no hace mucho, en Twitter una imagen que te enseñaba a todos los cargueros, todos los barcos con containers que están llegando a China, que estaban a la espera de poder atracar en algún puerto, porque por el tema de COVID-0 se atracan, pero de un modo mucho más escalonado. Claro, eso genera unos cuellos de botella y un daño a la economía china, que ya lo está sufriendo, y por eso también la bolsa china es de las que más bajan, que esto tiene que cambiar. Creo que tiene que cambiar. No somos futurólogos, pues como os decía, aquí yo me lanzo a decir que China tiene que abandonar o al menos reducir esa política de COVID-0. Eso tiene una ventaja, solo tiene una ventaja, todo eso. En la desventaja que reducimos el ritmo de crecimiento global. Tiene la ventaja que uno de los problemas también principales de la inflación que hemos venido sufriendo en los últimos meses viene del acaparamiento compulsivo. ¿Os acordáis cuando al inicio de la COVID la gente no sé qué pasó, que estaba loca por comprar papel higiénico?
Pues a China le ha pasado algo similar con las materias primas y con la energía. China, cuando inició la COVID, ha empezado a acaparar microchips, materias primas, gas, petróleo, todo lo que ha podido. Eso ha generado inflación, porque ellos tienen capacidad de compra, su objetivo principal era el aprovisionamiento a cualquier precio, y eso ha generado que otros países nos hayamos quedado con problemas, por ejemplo, de microchips. En julio del año pasado me compré un coche nuevo y tardaron más en entregármelo porque no sé qué problema había con el tema de los semiconductores, de los microchips, ¿no? Es un problema. Entonces, eso, China ahora sí que ya no está acaparando porque ya ve que no va al mismo ritmo y eso podría generar una cierta, podríamos moderar ese riesgo de inflación, ¿no? Esta es la política monetaria de la FED ahora mismo. En Europa, ¿qué pasa? ¿En Europa qué pasa? En Europa la situación está incluso más difícil. ¿Por qué está incluso más difícil? Porque si nosotros vemos en este gráfico, creo que está bien porque vemos el crecimiento del primer cuarto de este año, vemos que los países en color azul celeste están subiendo, o se subieron en ese cuarto más de un 1%. Tenemos a Portugal, tenemos a Austria, tenemos a 2 repúblicas bálticas. Si nos vamos ya al 0, del 0,5 y el 1, ya vemos pues que hay menos países, ¿no? Checoslovaquia, la República Checa, perdón. Si vamos entre el 0,1 y el 0,5, hablo de trimestral, no de interanual, trimestral, pues tenemos a Alemania, tenemos a España. Si vamos a prácticamente un crecimiento cero, entre el 0 y el 0,1, tenemos a Francia, Italia y Suecia en el 0. Por lo cual, sí que el año pasado, como se decía, el crecimiento fue elevado, pero en este primer trimestre ya hemos visto la frenada en la economía. Por lo cual, el Banco Central Europeo no ha subido tipos aún. Además, Lagarde nos decía no hace mucho que este año intentaría no subir tipos. Yo creo que va a tener que subir tipos este año Lagarde. Lo que pasa es que no va a poder hacer subidas del 0,75 o del 0,5, porque el riesgo de hacer descarrilar una economía europea, que ya habéis visto este primer trimestre del año, como está yendo a un ritmo mucho más moderado, es muy elevado. A lo mejor, esto no lo sabemos, porque eso sí que está solo en la mente del banquero central, en este caso de Christine Lagarde. A lo mejor Christine Lagarde dice, oye, me da igual que entremos en recesión, como le pasó a Volcker en los años 80, y voy a apretar tanto las subidas de tipos que si entramos en recesión. Señores, pero no tenemos inflación, ¿no? Porque hay la frase esta que además me la ha saltado y me gusta mucho y me he despistado, que está en la otra, aquí. Esto nos lo decía Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía del primer gobierno de la transición. Una carrera de precios no puede llevar a ningún país a ninguna parte. Esto los alemanes, por ejemplo, lo tienen muy, muy claro. Entonces, volviendo aquí, ¿qué está pasando en el Banco Central Europeo? Aquí tenemos, obviamente yo no los conozco a todos, pero algunos sí. Y aquí tenemos, a mí me gusta este gráfico porque nos muestra, esto es de cómo está su situación actualmente. En el eje horizontal tenemos los más halcones, que son los que abogan por subidas de tipo más agresivas, y más a la izquierda, las palomas, los más dovish, que no lo tienen claro las subidas de tipos. Y luego, en el eje vertical, tenemos quién tiene más poder y menos, quién es más importante, ¿no? Es el decision maker, el que toma las decisiones más importante. Obviamente, el más importante es el presidente del Banco Central Europeo, que es Christine Lagarde. Pero fijaros que Christine Lagarde, junto a Luis de Guindos, a Villeroy y a Elderson, están en neutral, pero algo dovish poco, pero están bastante en el tema neutral. En el lado, esto es muy gracioso, porque siempre en Europa estamos con el mismo tema. Si nos vamos a la izquierda, hay alguna excepción, pero en general, por ejemplo, Panetta, que es el italiano, tenemos a De Cos, tenemos a los griegos, son claramente dovish, es decir, no quieren que hayan subidas de tipos y tal. Claro, son países también más endeudados, esos países, ¿no? Y en el lado, y tenemos a Centeno, hay varios, y en el lado derecho, pues tenemos más a los frugales, ¿no? Le decimos siempre, que aquí, pues tenemos a todos estos banqueros centrales que están más por el tema de las subidas de tipos. Yo no sé quién va a ganar la partida, pero sí que creo que un error
que haría que este año, de siendo horrible, se convirtiera en súper horrible, sería unas subidas de tipo demasiado apresuradas y demasiado elevadas. Porque vestiríamos un santo para desvestir al otro. Probablemente consiguiéramos moderar la inflación o no, porque hay una parte de la inflación, que es lo que llamamos la inflación subyacente, en la que quitamos los dos elementos que son de la alimentación, los productos agrícolas no elaborados y de la energía, eso es mucho más difícil de controlar para un banquero central. Y conseguiríamos a lo mejor eso o no, pero entraríamos en recesión. Por lo cual, Europa tiene el tema un poquito difícil, en todo el tema de los... Luego, de las subidas de tipos. Vamos a hablar, aunque sea por encima, de la importancia, ¿no?, de lo que ha sucedido o las consecuencias de las sanciones a la economía rusa. Aquí esta gráfica me gusta mostrarla porque, a ver, una de las cosas que ha sucedido es que en las medidas de las sanciones o las sanciones que se han aplicado a Rusia ha sido congelar las reservas de divisas que tenían en el exterior. El Banco Central ruso, de manera muy inteligente, ya hace unos meses o años que acumula reservas de divisas externas. ¿Por qué lo hacen eso? Porque en un momento en que el rublo se pueda ver amenazado, tengan suficientes dólares, libras, francos suizos o euros para ir a los mercados de divisas, comprar rublos y hacer que suba el precio del rublo. Lo tenían bien planeado, pero no esperaban que sucediera un hecho que para mí es bastante agresivo por parte de Occidente. Yo no soy de los que piensa que las medidas han sido tímidas o tebias, ¿no? Han sido medidas bastante potentes. Y una de ellas ha sido congelar las reservas del Banco Central ruso que tenía depositadas en el exterior. Es como cortarle una mano, un brazo a ese Banco Central. ¿Qué ha tenido que hacer para defender al rublo en los peores momentos, cuando caía un 40% después de la invasión de Ucrania? Pues subir tipos de interés. O tú actúas sobre la cantidad o actúas sobre el tipo de interés. Subieron hasta el 20%. Pero después hay una jugada, ojo que yo no, porque estoy aquí viendo cosas y parece que yo sea un gran seguidor de Putin y no lo soy, pero para mí, al César lo que es el César, para mí Putin ha hecho una jugada de maestro, pero de maestro de ajedrez, cuando hace ya unas semanas nos avisó de que nos pediría cuando fueran finalizándolos, porque el tema de la energía va por contratos de futuros. Tú tienes unos contratos de futuro, unos vencimientos, unas cantidades. Y dijo, cuando vayan venciendo estos contratos de futuros, que son todos dólares, por eso también la dolaridad del mundo, viene en parte también porque en el mundo de la energía, que se mueven miles de millones de dólares, se paga todo en dólares, dijo, me vais a pagar en rublos. Dijo Putin, ¿no? Me parecía una tontería, ¿no? Una jugada maestra. ¿Por qué? Si nosotros no queremos romper los suministros de energía con Rusia, que ya veremos, porque ahora parece que eso ya también se está planteando, a mí me parece un escenario muy difícil, si rompemos con esa energía, pero se está planteando, y dice, si queréis pagarme, tenéis que pagar en rublos. El rublo, que todo el mundo habrá... ¿Verdad que todos habéis escuchado que cuando inició la guerra el rublo cayó más de un 40%? A todos más o menos os suena, ¿no? ¿Alguien tiene claro que desde esos mínimos ha subido un 120% el rublo? Eso no está tan claro, no se dice. Pues que lo sepáis, que la recuperación del rublo ha sido espectacular. No lo digo aquí para que especuléis con el rublo, pero que tengamos en cuenta que el impacto de las sanciones es brutal, se está notando, pero también hay unos movimientos, ¿no? unas actuaciones que son sorprendentes, ¿no? Y a mí esta me parece sorprendente y tiene mucho que ver con lo que os decía de la jugada de maestro de rublo, de Putin, de tener que pagar en rublos. Esto es la bolsa rusa. Aquí también tenemos... Esta gráfica es un poco engañosa porque parece que de la caída, que fue muy intensa, de la bolsa rusa, de la bolsa de Moscú, que luego se paró, se suspendió, y ya rápidamente hay la subida. No. Bloomberg, no sé por qué, a mí no me parece muy exacto, pero lo que hace aquí, fijaros que, por ejemplo, que hay todo el febrero y el marzo es muy poco. ¿Por qué? Porque desde a finales de febrero hasta finales de marzo la bolsa estuvo parada. Entonces aquí no se enseña, se muestra solo cuando vuelve a cotizar. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que aquí, en medio, hay un parón de la bolsa de un mes. ¿De acuerdo?
Entonces, la bolsa rusa pues, cayó de manera estrepitosa y desde el momento en que vuelve a cotizar, que yo tenía la duda, y de hecho lo comenté incluso en radio, esto puede tener otra caída importante, pues no la ha tenido. Es verdad que se han hecho muchas medidas, digamos, rayando la ilegalidad, ¿no? Pues no permitían a inversores extranjeros que vendieran, amortizaran, por ejemplo, en el tema de la renta fija, bonos. No dejaban hacer operaciones en corto para apostar a la baja. O sea, han habido una serie de medidas, pero bueno, en cualquier caso, la bolsa está baja, ha bajado, pero desde que la abrieron ha ido más o menos manteniéndose. Eso también me preocupa de la economía rusa. Esto no os asustéis con estos números, esto yo me lo veo mucho. Esos son las primas de riesgo cruzadas de diferentes países. Yo me las voy mirando regularmente. Pues, yo qué sé, pues tú comparas Portugal con Alemania, que tenemos aquí, pues hay una prima de riesgo de 109 puntos. Esto quiere decir que tiene que pagar un 1% más Portugal para financiarse en mercados de capitales. Hay un tema muy interesante que yo no lo había visto nunca, que a partir de un momento determinado, después de la invasión rusa de Ucrania, dejaron de publicar en Bloomberg las primas de riesgo de la deuda soberana rusa. Eso es peligroso, porque yo no sé realmente dónde estamos, ¿no? Y yo esto me lo miraba mucho. Al principio de la guerra las primas de riesgo subieron mucho, tanto la prima de riesgo de Ucrania como la de Bielorrusia, como la de Rusia, pero a partir de un momento, pues no sé, a lo mejor las instituciones rusas pues no dan, no seguro que no dan la información a Bloomberg, pero esto me preocupa porque es un aspecto muy importante de los mercados financieros saber cómo están las primas de riesgo, ¿no?, de Rusia, y no las tenemos. Yo os lo he querido mostrar para que veáis que realmente en Bloomberg no tenemos datos. Y eso sí que es un dato que asusta, ¿no?, para Rusia. En su momento asustó muchísimo. Esos son los CDS, los Credit Default Swaps, que son los seguros de impago de la deuda pública rusa. Yo siempre miro estos CDS para saber, en momentos de tensión geopolítica o económica, cómo se percibe el riesgo de impago de esa deuda de ese país. Pues ya lo veis, con la invasión empecé a subir, y hubo un momento en que se disparó un 10.000%. Es una subida espectacular. Nadie quería dejar que te pudieras asegurar contra el impago por 4 euros. Tenías que pagar muchísimo. Luego bajó y ahora se están manteniendo estos niveles. Sigue siendo elevada, pero esto sí que es un buen ejemplo del riesgo que tiene la renta fija rusa. Nosotros en nuestras carteras, por suerte, no tenemos exposición a deuda soberana rusa ni a corporates rusos, como pueden ser Gazprom, Rosneft y ese tipo de compañías, porque siempre me ha dado algo de miedo. Y ya dejando el escenario genérico, que si os acordáis en la convocatoria de la conferencia básicamente hablaba de estos 3 temas que he tocado, quería ver el tema de los bancos centrales, el tema de la comparativa de la inflación con los años 70 y el tema de las sanciones de la economía rusa. Con todo este escenario negativo que os he ido explicando, pues daros algunas ideas que pueden ser interesantes. No, insisto, no vemos el futuro, pero siempre tenemos la obligación de ir buscando ideas y sectores que podrían tener un buen funcionamiento dentro de este escenario tan negativo. El primero es el que me gustaría comentaros, es el sector de los fertilizantes sintéticos. ¿Qué son los fertilizantes sintéticos? Desde principios del siglo XX, las grandes plantaciones de producción agrícola, el sector agrícola, ha venido, yo no soy químico, si digo alguna barbaridad, alguien que me corrija, pero a nivel económico sí que tengo claro pues, cuáles son los mecanismos, ¿no? Pues a través de estos fertilizantes sintéticos se ha conseguido mejorar muchísimo la cantidad y la calidad de las cosechas. Es un elemento clave. No hay problema. Es un elemento clave para poder abastecer alimentariamente a todo el planeta. Tengamos en cuenta, esto se dice poco también, que la fábrica del mundo, que es China, gracias a ser un país cada vez más industrial,
pues tiene zonas que eran de cosechables, digamos, ¿no? Que se podían tener plantaciones de alimentos que están completamente contaminadas. China puede tener en el futuro un problema de abastecimiento alimentario de su población. Y eso no es la primera vez que sucede. Sucedió en Ucrania, promocionado por Stalin, sucedió en China con Mao Zedong, millones de chinos que murieron por la hambruna. Entonces, es un tema que nos quiere asustar, pero bueno, es un tema importante y más con lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Que, por ejemplo, el incremento del precio del gas natural, que siempre pensamos más en el tema del gas natural para calefacciones y para lo clásico, también es muy importante porque es el principal input para el fertilizante de nitrógeno, y está subiendo mucho el precio. Tenemos que las tormentas cada vez más habituales del Golfo de México también ha generado una disrupción en todo el tema de los fertilizantes. Las sanciones, las empresas bielorrusas, hay una muy importante de potasio, que también tiene sanciones para la exportación del potasio. Tenemos el tema de la COVID, que ya lo sabemos, lo hemos hablado por activa y por pasiva, la disrupción en las cadenas de suministro. China, que es el primer productor mundial de fosfato, se ha dado cuenta que viendo, pues lo que os decía, ¿no? Esta tendencia de que hay problemas en el abastecimiento y en las cadenas de abastecimiento, una parte muy importante de fosfato que lo mandaba para exportar se lo está acumulando para tener stock en casa. Eso también lo quitas del mercado. Tenemos la invasión de Ucrania, que el 20% de las exportaciones mundiales de nutrientes, la gente habla del trigo y demás, que también, pero el 20% de las exportaciones de nutrientes, de fertilizantes, venía de Ucrania. Y a Rusia, las sanciones que hemos estado viendo, pensemos que Rusia es el primer exportador de urea, es otro componente para el tema de los fertilizantes, y el segundo del potasio, pues también eso tiene una llegada al mercado más difícil. ¿Eso qué ha generado todo esto que os estoy explicando? Voy a estar mucho más, pero eso es lo más importante. Pues unos incrementos importantes en los fertilizantes, Norteamérica, en la urea, bueno, en varios, podríamos entrar en temas muy concretos, pero básicamente esta es la que me interesa, el incremento del precio de los fertilizantes. Y claro, nosotros lo que sabemos en este sector, por eso creo que es un sector que puede ser interesante, que Brasil, que es el mayor productor de soja del mundo, está reduciendo un 20% el uso de potasio. ¿Por qué reduce el 20% el uso de potasio? Porque los agricultores no pueden pagarlo, no pueden seguir usando la misma cantidad de potasio a estos precios que hemos visto con las subidas de los fertilizantes. Pero eso tiene un efecto con una bajada del rendimiento de sus cosechas de soja del 14%. Y podríamos continuar. Costa Rica, por ejemplo, también está dejando de usar un tercio los fertilizantes que usaba, y el café pues bajará la cosecha un 15%. En el oeste de África, ahora, bueno, es todo más o menos lo mismo. En definitiva, se ha reducido un 40% en los últimos 24 meses, desde febrero de 2022, 24 meses para atrás, un 40% la producción agrícola. Es muchísimo, una reducción del 40% de la producción agrícola. Eso nos puede decir, bueno, en el primer mundo esto es como un problema que nos queda lejos, ¿no? Porque al final aquí tenemos un problema de exceso, ¿no? El problema que tenemos aquí es de niños cada vez más obesos, ¿no? Pero en el tercer mundo no. En el tercer mundo esto puede generar una malnutrición aún mayor, de más de 100 millones, se estima, de habitantes en África, y eso que genera inestabilidad social, revueltas sociales y más problemas con la economía global. Entonces, este sector, dejemos de lado el tema ético, o no dejemos de lado el tema ético, es un sector que algunos dicen, bueno, esto es un tema como muy coyuntural, ¿no? El tema de los fertilizantes más elevados. Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo sí que es un tema coyuntural, en el sentido de que se han alineado todos los astros, pero, por ejemplo, en el tema de Ucrania, es seguro que, aparte de no recoger la cosecha, no están sembrando para las próximas cosechas, ¿no? Por lo cual, eso será un tema que puede durar. Y aquí, pues bueno, una idea que lanzo, el sector de los fertilizantes. El tema del sector armamentístico. Yo sé que también aquí hay un conflicto ético, pero yo tengo la obligación de explicaros lo que está sucediendo, y luego cada uno
pues decide. Esto es un gráfico del The Economist. No está actualizado a día de hoy, esto es de marzo, pero hasta marzo, pero bueno, más o menos estamos muy parecidos. Está el tema muy parecido. Desde marzo, tanto el índice americano, el S&P 500, como el Eurostoxx estaban en negativo, esto es Russell 100, y resulta que un índice del sector europeo de defensa había subido más de un 140 y el americano alrededor de un 120. Esto sí que es descorrelacionar. Esto sí que descorrelaciona. Por eso digo que sí que hay algunas posibilidades para descorrelacionar. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, porque obviamente la invasión de Ucrania nos ha hecho ver que está cambiando el paradigma de lo que es la defensa a nivel global. Estamos entrando, si no estamos ya en una segunda guerra fría, sobre todo con China. Y esto ha hecho que lo que nos decía Trump, el famoso Trump, que os acordáis, se quejaba, que los europeos lo queréis que os defendamos nosotros los americanos, tenéis que gastar más en armamento. Los alemanes han hecho un giro radical porque históricamente, por los problemas de la Segunda Guerra Mundial, han sido conscientemente, han querido estar conscientemente fuera de todo tipo de escaramuzas y de conflictos. Pues los americanos, los alemanes, que han estado gastando un 1,5% del PIB en defensa de media en los últimos años, pasarán a gastar en 2%, que es lo que pedía Trump. Pero es que la mayoría de miembros europeos de la OTAN parece que van a gastar al menos el 2% del PIB en este sector. Al final, los clientes de las empresas de armamento o militares son los estados, ¿no? Entonces, se estima que si todos pasan de lo que están gastando ahora, pasan a gastar el 2% del PIB en este sector, eso significa un incremento del gasto en empresas de este sector de 540.000 millones de euros. Por lo cual ya hemos visto compañías, BAE Systems, la británica, está subiendo, Leonardo Finmeccanica, la italiana, está subiendo, Rheinmetall en Alemania está subiendo, bueno, hay varias que están subiendo, por lo cual este es otro sector. Insisto que ya hay el tema ético que yo no quiero entrar. Pero, además, ¿por qué sube más el índice europeo? Porque al final esto es el gasto militar en un mercado pues, de cada 100 euros o 100 dólares gastados, en el mercado de defensa global, 36 los gasta Estados Unidos y 14 China. Por lo cual estáis viendo ya que el 50% del gasto del mercado militar en el mundo está entre China y Estados Unidos. Por lo cual, claro que pueden gastar mucho más aún. Bueno, mucho más. Estados Unidos mucho más, ¿no? Porque si no hace quiebra, pero China puede gastar más aún. Pero el incremento sobre lo que gastan ahora tampoco va a ser tan espectacular como sí lo puede ser en varios países europeos. Y por eso también en Europa, también en Estados Unidos, pero en Europa muy especialmente, pues si yo tengo que contratar material militar, intento que sea en empresas europeas. Por eso es un sector que está al alza. Algunos me preguntan, pero eso ha sido ahora que ya han subido porque ha sido el inicio de la guerra, pero esto va a volver a bajar. Bueno, cuando ha habido guerras como la Primera Guerra del Golfo, la Guerra de Georgia y otras guerras que han habido, al menos durante 6 meses se han mantenido en precios elevados y subiendo. Y luego si comparamos en periodos de 50 años la evolución de la industria militar con la del S&P 500, bate con diferencia del S&P 500 la industria militar. Solo tengo que ver qué significa. Significa que no creo que sea una tendencia cortoplacista, que durante mucho tiempo esto pueda continuar siendo una tendencia. Y finalmente, y con esto terminaré, creo que también hay valor en las empresas de gas natural licuado. Detrás de la guerra de Ucrania hay mucha mentira y muchos intereses cruzados. Para empezar, de los americanos. Es decir, un cliente muy suculento y muy cortejado por todo el mundo, que es Europa y sobre todo Alemania, es cliente del gas ruso principalmente. Por lo cual, Estados Unidos está muy interesada a robarle el cliente a Rusia y ser Estados Unidos quien le dé el gas que necesita, no a través de gasoductos, sino a través del gas natural licuado.
El problema que ahora mismo tiene Alemania es que no tiene una infraestructura potentísima. Aquí veis la capacidad, que os decía antes, ¿no? Capacidad del gas natural licuado, insisto, el gas natural licuado es el que viene a través de los barcos y los metaneros, pues España es la que tiene más capacidad de toda Europa. Tenemos luego a Reino Unido, a Francia, Italia, y va bajando. Alemania ni sale aquí, imaginaros la poca infraestructura que tienen en gas natural licuado. Pero las empresas que creen que pueden, ¿no? a río revuelto ganancia de pescadores, las empresas que creen que pueden pues, suministrar ese gas que puede dejar de llegar desde Rusia, están ya pues hablando, intentando llegar a acuerdos, contratos, las empresas cataríes, las empresas de Malasia, las de Australia, las americanas, muy especialmente las americanas, con países europeos para poder hacer esta alternativa, ¿no? Obviamente aquí hay todos los sucedáneos que queráis, lo que podemos ver, pues que también probablemente todo lo que es el tema de las eólicas, las solares y demás, se tiene que desarrollar mucho más. Pero aquí os he querido mostrar, después de este escenario un poco genérico y un poco difícil, pues algunos sectores que yo creo que puede haber algo de valor, mucho valor. Eso sí, aún hay riesgo en los mercados, aún hay riesgo. Esta guerra, yo desgraciadamente no soy futurólogo y no sabía que se iba a producir esta invasión, pero en un artículo, no sé si fue de enero, finales de enero, lo titulaba Vientos de guerra, porque decía, aparte del tema geopolítico, a mí me gusta mucho y tengo un máster en relaciones internacionales y lo sigo muchísimo, me parecía que igual no sucedía, y yo esperaba que no sucediera, pero que teníamos que tomar muy en cuenta y muy seriamente que Putin no estaba jugando de farol, que Putin era muy serio, porque estaba pensando en la defensa de su país. Estaba pensando que meter a Ucrania en la OTAN es meter armamento americano a pocos centenares de kilómetros de Moscú, con lo cual eso no tenemos que olvidar. Y por eso lo titulé Vientos de guerra y acabó desgraciadamente sucediendo esta guerra. Luego, cuando empezó la guerra, otra cosa también que escuché, o que me pareció que era la tendencia también por parte de algunos, de muchos, es que va a ser una guerra rápida y corta. En un primer momento lo podía incluso parecer, porque luego hemos visto que ese todopoderoso ejército, pues el poderío militar ruso, que es el segundo, sobre papel, el segundo país más potente a nivel militar, luego lo fue tanto, y obviamente la determinación de los ucranianos de defender su país. Pero algunos me decían, no, bueno, pues no se acorta, pero antes de 3 meses se ha acabado. Yo, ojalá me equivoque, por la pobre gente que está muriendo, pobrecitos, pero yo creo que esto se puede ir enquistando y podamos tener una guerra que puede durar meses, si no años. La gente se ha olvidado de la guerra de Siria. Siria llevan 5 o 6 años. Por lo cual, eso lo tenemos que tener en cuenta. Por lo cual, sí que es cierto que a nivel de impacto para vuestras inversiones y para los mercados financieros, también una cosa que comentaba, estoy muy convencido de ello, en un primer momento somos una sociedad que va muy rápido, que no tiene tiempo de pensar, queremos todo muy rápido, redes sociales y demás, tenía como muy impacto. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Y seguro que a todos os pasó, porque también pasó que los primeros días de guerra, los 5 o 10 primeros días, cada día queríamos saber cuál era la nueva información de la guerra. Hoy probablemente la veáis una vez a la semana si la miráis, ¿no? ¿Eso qué significa? Que se normaliza una cosa que no se debería normalizar, pero que eso tiene un menor impacto en los mercados financieros. Pero está allí, está allí y en algún momento puede desarrollarse en una situación más favorable porque consigamos sentar a Putin en una mesa. Yo, para mí, una de las soluciones y que puede tener menos efecto en los mercados financieros es que ya sabemos quién es Putin. Insisto que no es el único responsable, pero Putin está cometiendo crímenes atroces, pero si lo ponemos contra el ángulo, si no le damos salida, esto puede ser aún más peligroso. Por lo cual yo creo que a pesar de que sepamos lo que ha hecho, y es tristísimo, y las víctimas no estarán de acuerdo conmigo, seguro, y lo entiendo, pobres, faltaría más, pero intentar darle una salida, entre comillas, digamos, una salida, darle una salida, porque si no, esto puede convertirse en algo más grande, que espero que no, y yo soy de los que siempre he pensado que no se puede convertir en una cosa más grande. Pero atención, no lo apretemos demasiado. Ya sabemos que éticamente deberíamos hacerlo, pero hay que también pensar
en los riesgos, ¿no?, de un conflicto mayor. Y eso es lo que os quería comentar, perdonar que ha sido probablemente la conferencia más negra, o más triste, pero tengo que ser realista y os tengo que explicar la situación tal como es. Por lo cual, si tenéis dudas, estaré encantado de contestaros si puedo. Et poso el que va dir el Josep Cuní. Sí. Veu aigua, Cuní, bon vespre. Muy bien, cuídate. No m'estranya. Avui bé, estem vivint uns dies en què l'actualitat segueix molt pendent de què passarà amb el Catalan Gate, però ja no és Catalan Gate. Bueno, deixem-ho estar, si cas, perquè si vols m'envies i ens ho mirem amb fixat. No és. Fes-me la pregunta si vols una cosa en concret. Però totes les mirades comencin a vendre la fet als bons. Sí. Quin efecte provoca sobre Sí. Farem un segon, sisplau. Gràcies. A veure, els bons, òbviament, tot el món entén el català. Sí. Els bons li fan mal les pujades de tipus d'interès, això ho sabem. Sobretot li fan mal les pujades de tipus d'interès quan estan fora de la fulla de ruta. D'acord? Llavors, la caiguda dels bons, que com heu vist al principi ha sigut al voltant d'un 12%, no he vist mai. Molt poques vegades, caigudes així. Les caigudes dels bons d'un 12% ha sigut, doncs, bueno, sabent que hi havia aquestes pujades de tipus d'interès, però estaven dintre de la fulla de ruta. Si segueixen dintre de la fulla de ruta, jo no veig una caiguda molt més enllà del que ja han caigut els bons. Em puc equivocar, però jo crec que si seguim aquesta fulla de ruta, allà estem, més o menys. En comptes d'un 12, potser un 13, un 14, però de fet ara jo crec que és moment de començar a aprofitar les grans tirs que tenim en bons, amb euros, per exemple, que abans no trobàvem. D'acord? Quin és el problema i quin és el risc dels bons? Els bons a tipus fix és que hi hagin pujades més importants. En comptes de fer el 0,5, fer un 0,75, un 0,75 i un 0,75. Aquí sí que tornaria a generar una segona recaiguda, no tan potent, però una segona recaiguda. Sí que és cert, i per això, alguns ho sabeu, amb algunes de les carteres nostres, en algunes, els bons a tipus fix ens hem portat la caiguda, tot i que podem esperar venciment, però hem començat a incorporar els bons flotants o fix a flotant. Per què? Per això, precisament, per quan hi hagi més pujades de tipus d'interès. Però aquí, bàsicament, i torno a insistir en això perquè és molt important, si les pujades de tipus segueixen la fulla de ruta que més o menys tots els que seguim els mercats que van anunciant i que es va complint, i jo crec que les caigudes dels bons ja han passat el pitjor, per dir-ho així. D'acord? És que abans, quan has posat aquella gràfica que es trobaven les dues caigudes, hi ha una diferència brutal, que és que la borsa porta 10 anys pujant fins no se sap on. Sí, a veure, està clar. A veure, amb la borsa sempre guanyaràs més i perdràs més l'any que perdis. Els bons, per exemple, el 2018 va ser un any molt dolent, també. Molt difícil de bons. Però, per exemple, el 2019, per exemple, la SICAP que tenim, que sabeu que gestiono jo, vam pujar un 12% en bons, un 12% en bons, espectacular, no? Llavors, sí, clar, el que passa que també, per això dic que és tan difícil aquest any, perquè jo puc dir, mira, els bons em serveixen perquè en moments en què la renda variable cau, el bo cau menys. I, per tant, també tenim caiguda, però protegim la cartera. Però, clar, si veiem en aquesta gràfica que el bo cau igual que la renta variable, em diu, Robert, tu ets tonto. Però el punt de partida de la renta variable és molt alt. Per lògica... Sí, però vull dir, això vaig a favor de la renta variable, en el sentit de dir que, clar, que el bo ara a mi no m'ajuda massa, no? El que passa que, per exemple, en Iceberg, que Iceberg porta al voltant d'una caiguda d'un 6-7%, aquest any, en el moment de la Covid, va un moment que perdia el 12%, després va recuperar.
El bo que té, per exemple, és que tinc un 20% de liquiditat. I aquest 20% de liquiditat el començaré a aplicar. No de manera massiva, perquè el 2020, al març-abril, vaig entrar amb molta força. Ara aniré entrant escalonadament, un terç, un altre terç, però ja vull començar a aprofitar les tirs d'alguns bons. Jo quasi ho faig, però quan vaig veure el preu del dòlar, ja em vaig tirar enrere. Sí. El dòlar creus que arribarà a la part o què? A veure, jo el dólar puede llegar a la par, sobre todo si Europa tarda un poco más en subir tipos de interés. És que també no? Si es paga més allà. Totalment. Nosaltres sabem que sempre estem bastant posicionats en dòlars i quan estava a 1,20 que en compràvem, la gent ens deia no, anirà a 1,30, nosaltres dèiem que no, i va anar a 1,25, però no, finalment. Perquè a més en aquests moments és moneda de reserva el dòlar. El dòlar el problema que pot tenir a llarg termini, que això ho escrivia en un article, l'últim article d'estratègies d'inversió, és que un 40% aproximadament de les reserves de divisa globals estan en mans d'autocràcies. Quan dic ara queda molt bé dir autocràcia. Autocràcies són dictadures, però bueno, ara queda bé dir autocràcies. Parlant de Xines, de Rússies i de més, no? Un 40% de les reserves. Llavors, clar, aquest 40% s'ha donat compte que Occident s'hi va a totes, pot congelar les reserves d'aquests països. Per tant, Rússia, a partir d'ara, el que farà probablement és diversificar amb altres monedes de països amigos. Perquè hi ha un altre tema que no he comentat. Xina està darrere de Rússia. Està recolzant a Rússia. I la Índia al costat. Xina pot dissimular tot el que vulgui, però la Xina vol canviar a l'ordre mundial després de la Segona Guerra Mundial, que s'ha anat teixint amb el lideratge i a l'antojo, s'ha de dir, d'Estats Units. Això no tingueu dubte. Per tant, diuen, ostres, començarem a comprar iuans i no tants dòlars. Per tant, això és una cosa que li pot fer mal al dòlar. Això no és del curt termini, però anys a venir pot ser que aquestes autocràcies es sentin més còmodes tenint iuans i no tenint tants dòlars, com fins ara, no? El yuan està molt manipulat, ja ho sé, està molt manipulat, ja ho sé. Podem canviar. Què més? Gràcies, és interessant la visió que ens has donat. A mi, has parlat dels diversos aspectes que afecten a la inflació. No ho he fet extensiu. No, d'acord. Però n'hi ha un que em comença a preocupar i és el de la desglobalització. I és que, clar, aquests últims 20 anys ens hem globalitzat. Això ha fet, al final, que els processos de producció s'hagin abaratit. I ara, la tendència, almenys a Europa, almenys el que ens arriba, és, escolta'm, cadascú ens hem de vestir amb el que tenim i, per tant, ens hem de tornar, ens hem de començar a desglobalitzar. Com afectarà això a la inflació? Com ho veus? Això, en principi, si és així, jo estic d'acord en part amb el que estàs dient. És veritat que estem tornant una miqueta a l'estat cargol. Una mica ens posem al nostre closca. La política que ens Sí, que sí. I els populismes i allà més. Per tant, si això succeeix, una certa desglobalització ja és present, ja és real. Quan mirem les dades del Fons Monetari Internacional i veiem el comerç internacional, ja veiem una certa reducció en el comerç internacional. Això és així. Farà que la inflació sigui menys homogènia. És a dir, que cada economia tingui una inflació més particular de la seva economia, perquè ja no hi ha aquesta globalització. Ara bé, dit això, també tinc que dir que hi ha una paraula ara que agrada molt i que hem conegut tots i que s'ha massificat bastant, que és el smart working o el teletreball. I jo soc dels que crec que el smart working o el teletreball és una manera indirecta de globalització de nou. I m'explico. Tot el respecte del món. Et trobes el típic treballador una miqueta a l'escateado. Jo he teletreballat durant la pandèmia i et diria que teletreballant vaig treballar més que estant aquí. M'agrada el que faig i tenia més hores i no tenia tantes interrupcions i podia analitzar molt més i vaig treballar més. Però també sabem molta gent que teletreballant aprofita per escaquejar-se una mica. I per això hi ha molta gent que vol teletreballar. Però clar, i ja l'altre dia ho comentava a la ràdio, no sé si era Airbnb, Twitter i no sé quina altra companyia,
el teletreball ja és a discreció del treballador. Si vol teletreballar, pot teletreballar, sense problema. Clar, això està molt bé, però si jo que estic a Viladecans, jo estic a Terrassa, en comptes de baixar aquí al carrer Tosset, em quedo a Terrassa i teletreballo ja de manera fixa, i ho faig bé, però tinc un cost, i no vinc aquí, perquè no em necessiten aquí, potser resulta que hi haurà un economista de Singapur que potser a meitat de preu del meu cost pot teletreballar per SLM. Per tant, és una manera de deslocalitzar, igual que es van deslocalitzar en el seu moment les plantes de fabricació d'automòbils cap a Eslovàquia, per exemple, doncs deslocalitzar sobretot el treball més professional, o més de professionals. Això què fa? Que en un primer moment els preus siguin diferents, perquè parlo del tema laboral perquè el tema laboral és un dels aspectes més importants de cara a la inflació. I en un primer moment, doncs els costos siguin diferents, però jo si veig que cada vegada és més difícil cobrar el que cobro perquè ho perdré, perquè hi ha un de Singapur, potser jo baixaré una mica el preu i potser el pujo una mica. És a dir, fa que es torni a globalitzar el tema del factor treball. No parlo tant del tema de mercaderies. I fa que sigui un contramoviment a aquesta desglobalització. S'ha de veure, perquè jo també crec que no hi ha masses empreses com aquestes que us dic que donen l'opció de teletreballar a tothom. A Espanya segur que no, perquè això són molt tradicionals nosaltres. I a Espanya hi ha aquest San Benito, qui teletreballa, gandul. Que no és així, però aquesta idea és la que hi ha a Espanya. Qui teletreballa és un gandul. I no és veritat. Però aquí costarà molt, però a altres països sí que pots. Jo pensava més en els processos de producció. O quan parlaves abans dels microchips, no sé. Clar, això, quan es fa a Xina, ens costa a un preu més baix, però si ho hem de fer aquí, lògicament, si aquell procés de producció l'hem de fer aquí... Serà més car, tens raó. De fet, un altre sector que m'he oblidat és el sector dels semiconductors europeus. Que no li he posat aquí, el tema dels semiconductors, que vagi bé, diguem. Els semiconductors també. Per què? Perquè, desgraciadament, a Europa, tot i ser un mercat tan important a nivell econòmic, doncs resulta que només tenim un 10% de share del mercat de semiconductors. Ens passa per davant i ens passa per la cara Taiwan, Corea del Sur i de més. I hi ha una directiva europea que està injectant molts diners perquè tinguem una infraestructura. I passem a tenir una share del 10 al 20, que segueixen poc, però és alt. Aquest és un sector també, per exemple, que crec que hem d'estar al cas, o una mica temps. Però és un any difícil, nois? Un any difícil, Fa uns 10 dies s'acusava, no sé si això, a Naturgy de comprar gas rus i comercialitzar-ho. No sé, no sé. No ho he seguit, no et puc ajudar, però no ho he seguit, però no ho he seguit. No ho he seguit. Clar, quan hi ha sancions, això va passar a Iran amb el petroli rus, amb el petroli iranià, doncs hi havia les sancions molt potents americanes. Doncs van haver una sèrie de mecanismes que hi havia vaixells iranians que portaven petroli sota bandera kuwaití, per exemple. Llavors es busquen totes les trampes. Tenim la fama la tenim nosaltres amb la picaresca d'aquí, però la picaresca és per tot el món. I sí que segur hi ha temes d'aquests. No, ho dic perquè se'n va parlar i ara fa uns dies no es diu. Igual Naturgy va pagar molts calés al periodista perquè no parlés més. Molt bé, senyors. Doncs si hi ha més preguntes, moltes gràcies. I content de tornar a fer